El silencio que quema, narrado por Valeria. Antes de contar lo que pasó entre nosotros, quiero que entiendas algo esencial. Ella era Capricornio, él, León, y en el zodíaco, eso no es solo una coincidencia, es un destino cargado de admiración, tensión y dolor inevitable. Capricornio, signo de tierra, regido por Saturno, práctico, disciplinado, callado, construye su vida como quien levanta un muro, piedra por piedra, sin ruido, sin prisa, sin pedir aplausos. León, signo de fuego, regido por el sol. Generoso, orgulloso, brillante, necesita ser visto. Necesita que el mundo note su presencia, su valentía, su luz. ¿Pueden dos energías así amarse sin quemarse? La primera vez que vi a Adrián fue en una exposición de arte en el barrio de Serrano. Yo no fui por gusto, fui porque era parte de mi trabajo, coordinar alianzas entre marcas y creadores. Él estaba allí, claro. Adrián no pasaba desapercibido. Alto, camisa abierta sobre una camiseta negra, risa fuerte, rodeado de gente que lo escuchaba como si hablara en oro. Era uno de esos hombres que nacen para estar en el centro. Yo, en cambio, estaba en la esquina, de negro, con mi cuaderno, tomando notas, observando. No me gusta el centro, me gusta el control. Y el centro no se controla, se abandona. ¡Valeria!, me llamó mi jefe desde el otro lado de la sala. Ven, quiero presentarte a Adrián. Es el director creativo de la nueva campaña. Me acerqué. Él me miró como si me hubiera estado esperando toda la vida. Así que tú eres la famosa Valeria, dijo, con esa voz cálida que después aprendería a odiar y extrañar al mismo tiempo. La mujer que hace que los proyectos imposibles sucedan. Los proyectos no son imposibles, respondí, solo mal organizados. Se rió. Una carcajada abierta, honesta, y me tendió la mano. La suya era cálida, la mía, fría, como siempre. Me encantaría trabajar contigo, dijo. Yo también, mentí. No mentí del todo, me intrigaba, pero ya sabía, en ese instante, que Adrián era un peligro, no por ser malo, sino por ser demasiado luz, demasiado ruido, demasiado León. Empezamos a trabajar juntos en una campaña para una marca de perfumes. Él diseñaba, yo gestionaba presupuestos, cronogramas, reuniones. Él soñaba, yo ponía límites. Él decía, hagamos una fiesta en un barco, que todo Madrid hable de esto. Yo respondía, el presupuesto no da para un barco, Adrián. Da para un rooftop bien iluminado. Vaya, Valeria, me dijo un día en tono juguetón, siempre frenando mi fuego. Alguien tiene que hacerlo, dije, o vas a quemar todo, incluido a ti mismo. Me miró fijamente y por primera vez vi algo más allá del ego, curiosidad. ¿Y tú? ¿Nunca te quemas? No tengo fuego, respondí. Soy tierra. La tierra no arde, contiene. No dijo nada, pero esa noche me mandó un mensaje. Pues a mí me gustaría verte arder, aunque fuera una vez. No respondí, pero guardé ese mensaje durante meses. Las semanas pasaron, trabajábamos juntos, discutíamos, cedíamos, aprendíamos. Él empezó a notar que mis límites no eran obstáculos, sino puentes. Yo empecé a ver que su drama no era vanidad, sino una necesidad profunda de ser reconocido, no por lo que hacía, sino por lo que era. Una noche, después de una presentación exitosa en una galería de Chueca, fuimos a cenar solos. Él me miró y dijo, hoy brillaste, no solo organizaste, estuviste ahí, presente, hermosa. No estoy acostumbrada a que me digan eso. ¿Por qué no? Porque no hago lo que hago para que me halaguen, lo hago porque debe hacerse. Pero mereces halagos, dijo, y su voz bajó a un susurro. Mereces que alguien note lo fuerte que eres, lo sola que estás, lo mucho que cargas. Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había visto así. Nadie. Nos besamos esa noche. No en la calle, como en las películas, sino en el ascensor de mi edificio, con las luces parpadeando, como si el universo no supiera si bendecirnos o advertirnos. Los primeros meses fueron intensos. Adrián me sacaba de mi caparazón con gestos imposibles. Flores en mi oficina, entradas sorpresa a conciertos, mensajes a las 3 a.m. diciendo, te estoy imaginando.
Yo, por mi parte, le daba estabilidad, un hogar tranquilo, planes claros, silencio cuando lo necesitaba, aunque él rara vez lo pidiera. Él decía que yo era su ancla, yo decía que él era mi sol, pero el sol quema, y el ancla, si es demasiado pesada, ahoga. Empezaron las grietas. Él quería que asistiera a todas sus inauguraciones, que posara con él en fotos, que hablara de él en redes. Yo odiaba las cámaras. Prefería el trabajo anónimo, el éxito sin testigos. ¿Por qué no quieres que el mundo sepa que estás conmigo?, me preguntó un día, herido. No es sobre ti, es sobre mí. No vivo para que me vean. Pero yo sí, dijo con una vulnerabilidad que me partió el alma. Y necesito que tú me veas, y que lo digas. Otra grieta, las decisiones. Él decidía por impulso, yo por análisis. Él quería irnos de viaje a Bali ahora. Yo preguntaba, ¿tienes el pasaporte renovado? ¿Y tu proyecto con la galería? ¿Y mis vacaciones? Él se frustraba. Vives como si el futuro fuera enemigo. Vivo como si el caos tuviera consecuencias, respondí. Y la peor grieta de todas, el elogio. Adrián necesitaba que lo admirara, en voz alta, todos los días. Yo lo amaba en acciones. Le preparaba la cena, le arreglaba su portfolio, le recordaba sus citas, pero rara vez decía, eres increíble, o estoy orgullosa de ti. ¿No te gusta lo que hago?, me preguntó una noche después de que su última obra fuera destacada en una revista. Claro que sí, es brillante, pero no lo dices. Lo demuestro. No es lo mismo, Valeria, no es lo mismo. Y ahí estaba, la brecha que el zodíaco había cavado entre nosotros. Él necesitaba admiración. Yo creía que el respeto silencioso era más profundo. El punto de quiebre llegó en verano. Adrián fue invitado a una bienal en Lisboa. Una oportunidad enorme. Me pidió que lo acompañara. Yo no podía. Tenía una auditoría clave en Madrid, la más importante de mi carrera. Le dije que iría el fin de semana siguiente. ¿El fin de semana siguiente?, repitió, como si no pudiera creerlo. Valeria, es mi momento. Quiero que estés ahí, desde el principio. No puedo dejar mi trabajo. Pero es solo una semana. Podrías pedir días. No es así como funciona, no soy como tú, no puedo decidir hoy lo que haré mañana. ¿Por qué siempre eliges el trabajo sobre mí? No es sobre ti, es sobre responsabilidad. Para ti, todo es responsabilidad. Para mí, todo es vida. Nos miramos, y en ese instante, los dos supimos que algo se había roto para siempre. No fuimos a Lisboa juntos. Él se fue solo. Yo me quedé en Madrid, firmando documentos, revisando cuentas, sintiendo que perdía algo más grande que una relación. Cuando volvió, estaba distante, no enfadado, peor, resignado. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo, ¿sabes? En Lisboa, una periodista me preguntó, ¿quién es la mujer que te inspira? Y no supe qué decir. Me miró, no con reproche, con tristeza. Quise decir tu nombre, pero pensé, ¿diría ella lo mismo de mí? No supe qué responder, porque la verdad era incómoda. Yo lo amaba, pero no lo admiraba en voz alta, y para él, eso era como no amarlo del todo. Intentamos arreglarlo, de verdad. Yo empecé a forzar cumplidos. Eres genial, me encanta lo que haces, pero sonaban falsos, porque no eran espontáneos. Él empezó a callar sus logros para no presionarme, pero se apagaba un poco cada vez. Nos estábamos matando con buenas intenciones. La última conversación fue en septiembre, en su estudio, rodeados de lienzos sin terminar. No podemos seguir así, dije. No, dijo él, no podemos. Te amo, Adrián. Y yo a ti, Valeria. Pero el amor no es suficiente cuando uno necesita fuego y el otro necesita tierra. ¿Y si pudiéramos cambiar? No queremos cambiar, dijo, con una sonrisa triste. Queremos que el otro cambie por nosotros. Tenía razón. Nos separamos sin gritos, sin reproches, solo con la certeza de que éramos buenos para mundos distintos. Hoy, años después, sigo viendo sus obras en revistas. Él sigue brillando. Yo sigo construyendo en silencio. A veces me pregunto, ¿y si hubiera dicho sí? Más veces. ¿Y si hubiera gritado su nombre al viento? Pero entonces no sería yo. Y él me amó. Por lo que era, no por lo que fingía ser. Capricornio y León no están destinados a durar,
Pero cuando se encuentran, dejan una marca imborrable, la del fuego que intentó calentar la tierra y de la tierra que intentó contener el fuego. Ninguno ganó, pero ambos fueron transformados, porque en el zodíaco, incluso el amor que no dura, deja huella. Fin.